Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pati? Bien, ¿y tú? Aquí dando guerra un poco. Ahora yo creo que empezamos muy temprano porque todavía no llegan. Sí, aparte ya ves que se tardaron un poco en contestar en quiénes van a tomar hoy curso. Sí, ¿Te, bueno, acuer- te ¿mande? acuerdas dónde nos quedamos? ¿Te acuerdas dónde nos Sí, quedamos? claro, ahora sí hasta doblé la hoja, le puse flechita porque cada que nos preguntas no tenía yo como que se me confundían las hojas. Estamos en la página 48 del libro nuevo y es el punto 5 que dice más allá de la percepción. Más allá de la percepción. Ay, ay, ay. Para mí es la Ok, página 48. también para mí. O sea, Ok, ¿vamos en el punto 8 o justo en el... justo o empezando, empezando? justo Ok, empezando. Ujú. ok. Bueno, vamos, ya están llegando todos. Ya llegó Diana, ya llegó Víctor, ya van llegando todos. Ok. Vamos a Hola, buenas esperar noches. unos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Más allá de la percepción, página 48. Gracias a que Pati ahora sí me recordó, porque Ahora sí lo apunté. Perfecto. gracias, porque no, sí, de verdad sí necesito su ayuda, porque con todos los grupos no saben, o sea, ahorita a las 9 tengo clase y ya vamos en la 400 y cacho. Sí, no, pues cada que nos preguntabas, te digo que yo estaba así de, ay, ser esta hojita, ser esta otra, y tenía por todos lados doblada las hojas. Entonces, bueno, ya hace 8 días sí me puse una flecha enorme donde nos quedamos. Qué bueno. Sí. Lo bueno es que ya estamos aquí. Sí. Y ya van llegando más, ya llegó Alan también, ya llegó Irma también. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la página 48. Ahorita unos minutitos más y comenzamos. Total, es buena hora, no hay mucha prisa. Vamos a darle unos minutitos y sirve que podemos comenzar. Igual se me hace que esta clase podemos avanzar. Espero que podamos avanzar dos, que hay mucho que... No, porque el otro sí es muy largo. Bueno, a ver, vamos a intentar que sea como... Estamos en Más allá de la... Vamos a intentar apagar los micros para que no se mete el audio donde ustedes están y podamos únicamente escuchar y no se renderice el audio. Muchas gracias. ¿Quiénes de los que están aquí tienen el libro o sea, quién tiene el libro para leer? Solo para saber. Yo. Ok, Pati. Yo, Diana. Ok, Diana. Para saber entre cuántas personas nos podemos turnar la lectura. En caso de ser así, podemos agarrar a cada quien un punto. Si no, pues ahorita vemos. Ya llegó también Alejandro, también ya llegó. Alejandro sí tiene el libro también. Sí, aquí lo tengo. ¿Qué pasó, bro? Estamos en la página 48. Ok, bueno, ya son 7:05. Vamos a comenzar para ir avanzando. Insisto, voy a poner los teléfonos en modo de silencio y ya cuando nos vaya tocando la lectura, pues nos vamos turnando. Dice, más allá de la percepción, he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Fíjense cómo aquí nos remarca, ¿no? Percibir es juzgar. Dice, desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. Subrayamos, he dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, ¿sí? O sea, tenemos que vivir un proceso de resurrección, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Hasta ahí subrayamos, dice, es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentan más adelante. 2. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar, ¿sí? Y ponemos en nuestra hoja
creación y fabricación para que podamos entender cuándo estamos creando y cuándo estamos fabricando. Y dice entonces, subraya, cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Esta es la característica de fabricar. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Subrayamos nuevamente, cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. ¿Sí? Fíjense cómo reforzamos la separación cuando percibimos algo para remediar nuestra insuficiencia, ¿sí? Esa sensación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. ¿Quién me ayuda con el 3? El conocimiento. Oye, Gerardo, yo tengo ahí en ese, leímos en el 4, Sí. dice, cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando que crees en la separación. Sí. Es que me choca un poco porque o sea, dices, a ver, si yo percibo que hay algo que no es correcto, que no es suficiente y lo quiero remediar o lo quiero o quiero agregar algo para que sea mejor, sé que es como afirmación de la separación. Claro, lo estás empeorando porque no sabes cómo arreglarlo exactamente. Pero sí, entonces, es una excelente observación. O Cuando sea, tú estás intentando arreglar una insuficiencia, una carencia, solo lo empeoras. pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No hacer nada? O sea, es que es lo que me... Claro, en primero, por eso te está diciendo, cuando tú estás fabricando viene una sensación específica de carencia o necesidad. ¿Cuál es la única carencia o necesidad que tú tienes? La única. Amor. Claramente. Y esa es la genuina, ¿no? Y en tu mente te puede decir que tienes muchas carencias o necesidades que obviamente las has intentado, ¿no?, solucionar con tus propias ideas o con tus propios métodos, que eso es lo que agudiza el conflicto. ¿Estamos? Ok. Muy bien, vamos. ¿Sí quedó más o menos resuelta? Un poco, ahorita que sigamos leyendo, a ver si me aclara un poco más. Ok, muy bien. Y si no, ahorita lo aclaramos. Punto 3, ¿quién lee el 3? Yo. El Adelante. conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es simple y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. Muy bien, subrayamos el punto 3, el conocimiento es siempre estable. Y es evidente que tú no lo eres, ¿sí? Y te dice, aún así eres perfectamente estable tal como Dios te creó. Por eso es importante restablecer esta idea de cómo es que Dios me creó, que se los dije en la clase pasada en la página 500, me parece, en el libro de ejercicios. Vamos al 4, por favor, la pregunta fundamental. Yo. Sí. Adelante. Tú el 5, Alex. Sí. Ok, la pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente digerírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la
percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Muy bien, subrayamos desde el punto 2. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien corresponde proveerla. O sea, cuando tú te contestas a ti mismo, ¿sí? Y vamos, subrayamos el punto 6. La palabra imagen, ¿sí? Está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Es decir, quiero que pongas ahí en tu hoja cuál es la imagen que tienes de ti mismo, para que te des cuenta que esa imagen es falsa, es la imagen que tiene tu ego, ¿sí? Vamos al 5. El conocimiento. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte del callejón sin salida. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. El 6 lo vamos a subrayar completo, por favor. Dice, la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en sentido usual deja de tener sentido. O sea, lo que pido es el perdón, la expiación, la liberación de mi mente de los errores. La oración del perdón no es más que una petición para que pueda reconocer lo que ya posees. Todo eso subrayenlo. Entonces, en primera instancia, ahí en su mente, ¿qué es lo que niego en mi mente? ¿Qué es lo que no reconozco en mí mismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Obviamente reconocer que ya tengo, que no veo. Cuando elegiste percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu padre. Has perdido el conocimiento que tú mismo eres. Has perdido el conocimiento de que tú eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Fíjense cómo toda esta parte del conocimiento queda difícil de asimilar porque no, mi mente no está captando eso, sino simplemente está pensando cosas del mundo. ¿Sí? ¿Qué es? O sea, cuando hagan su oración es, quiero recordarlo, quiero reconocerlo en mí, ¿qué estoy negando en mí? Vamos, puede ser muchas cosas, ¿eh? Puede ser que esté negando mi plenitud, mi valía, mi salud, mi abundancia, mi creatividad, mi fe, mi paz. ¿Qué estoy negando en mí? ¿Sí? Vamos al 7, la afirmación. ¿Quién me ayuda con el 7? La afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza, como de una calidad idéntica. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio.
Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Subrayamos desde el punto 6, la percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y de cambio. Evaluar es un aspecto esencial en la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Y subrayamos la aclaración donde dice Dios creó al hombre en imagen y semejanza, para entender que imagen es pensamiento y semejanza de semejante a su espíritu. ¿Sí? Vamos al 8, por favor. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios? O de que no sea perfecta. ¿Quién va? ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. Subrayamos desde el punto 8 hasta el punto final. Vamos con el 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Subrayen. O sea, si yo me siento separado de la salud, si yo me siento separado de la abundancia, si yo me siento separado de la fe, si yo me siento separado de la confianza, si yo me siento, de lo que yo me siente separado, ahí es donde me tengo que perdonar, porque no estoy reconociendo que ya es, que ya soy. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. ¿Sí? El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. Subrayamos de ahí hasta el punto final. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Más los milagros de Dios son tan notables, son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Todos tenemos todo, solo falta reconocerlo. Vamos al punto 10. ¿Quién cierra la lectura? Yo leo. Sí. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Gracias, Alan. Cuando escuchen la palabra luz, luz es igual a conocimiento. ¿Sí? Vamos a subrayar desde el punto 4 hasta el punto final. El estado natural de los que gozan de conocimiento es comunión, no la oración. O sea, acuérdense que la oración es la forma para pedir lo que olvidaste, o sea, el perdón. No pides nada específico en la oración. Pides que tu mente se perdone de lo que no se siente que ya tiene, de lo que no reconoces. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a más allá de la percepción? O sea, ¿cómo debo pasar de la percepción al conocimiento? ¿Todos lo entendieron?
Ok. Nos vamos, por favor, a los juicios y el problema de la autoridad. Dice así, hemos hablado ya del juicio final. ¿Qué es el juicio final? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué es el juicio final? Cuando ya aprendes a percibir todo, cuando tienes la visión clara. Claro, el juicio final es el final de los juicios, cuando ya no estoy juzgando. Muy bien. Dice, hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ninguno otro, porque ya no hay juicio, ¿sí? Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seráis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Subrayen. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que tú estás dando una opinión de alguien con respecto a su vida, tú vas a quedar atrapado por ese mismo juicio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, es Sí. decir, Ok. que si yo juzgo mucho una actitud, o sea, estoy con la misma. Cuando tú estás juzgando una situación, obviamente no, tú quedas atrapado por ¿qué te provoca juzgar una situación? Pues ¿Qué sentir. sucede cuando yo me siento resentido, ¿no? Ujú. Me atrapo por ese juicio que yo mismo estoy haciendo. O sea, de esa idea me meto en un estado de conflicto. Aquí viene en el punto 2. ¿Quién lee el 2? La decisión de juzgar. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Ahí está, Juzgar, eso es lo que pierdes, ¿sí? uh-huh. Pierdes tu paz cada vez que juzgas algo. Sí, ahora sí. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo, nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Muy bien, subrayamos el punto 2, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Y subrayamos también, aquí donde dice, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Todos los juicios que emites, todos los pensamientos que tú piensas, tienen un efecto. ¿En quién? En uno mismo cuando Así es. Caes en un conflicto tanto emocional en tus emociones como en tus pensamientos. Claro, porque obviamente tú con la idea, ¿no? Pues obviamente tú consideras que es más importante la razón que estar en paz. Y de ahí se embarca toda la discusión, ¿sí? Vamos al punto 3. ¿No tienes idea del tremendo alivio? Ok, lo leo yo. Punto 3. ¿No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz
que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Subrayenlos. Esa es la clave. Estás ahí sin estar pensando, ni estar calificando, ni estar opinando, diciendo está bien, está mal, es mejor, nada de eso. Solo estar ahí contemplando. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, subraya, en presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. ¿Cuál es el juicio del Espíritu Santo? Ya se los he dicho y se los voy a repetir durante todo el curso. ¿Cuál es el juicio del Espíritu Santo? El pecado no existe. Muy bien. El Hijo de Dios es inocente, primero. La inocencia. Jesús es inocente y el pecado no existe. Y exactamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, entonces, esto es la primera parte que te abre el conocimiento. Vamos al 4. ¿Tienes miedo de todo aquello? ¿Quién lo lee? Tienes Perdón. miedo de ¿Quién todo lo aquello lee? y te has negado a aceptar. Crees que por haber negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias desagradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí, no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Vamos al 5. ¿Quién lee el 5? Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Ali. Cuando te ríes de alguien, No es pasa porque nada. Tú lee. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Entonces subrayamos, ¿sí? Dice, todo esto hace que te sientas cansado y es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo intolerable. Y aquí dice, es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No nos damos cuenta que todos esos juicios, ¿no? Te agotan y obviamente pues te desgastan. Y obviamente todo esto se va insisto, a la parte física. Vamos al punto 6. Tiene el 6, que está muy chiquito. A ver, yo lo leo. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias.
Si nos sacan, los volvemos a meter en el mismo link. Subrayamos, Dios ofrece únicamente misericordia. ¿Sí? Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías de dar. Acuérdense la característica, doy exactamente lo que he recibido. Y en un pequeño apartado observen, si yo creo que he creído yo que he recibido de mis padres y eso es lo que estoy dando en mi vida. Ahí lo pueden ver. Vamos por favor al 7. He hablado de distintos síntomas. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel de variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa. Subraya, el problema de la autoridad esta es la raíz de todo mal. O sea, ¿quién es tu autoridad? ¿Tu ego o Dios? A la hora de pensar, ¿quién es el que te dice las ideas? ¿A quién escuchas? Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcialmente y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Vamos al 8, por favor. El problema de la autoridad. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Entonces, subrayamos, por favor. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. ¿Sí? Dice entonces, este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Cuando no sabes, cuando no has aceptado la jerarquía, quién es tu autor, y obviamente no conoces tu fuente y el origen, entonces estás perdido, ¿sí? Vamos al 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Subrayamos, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Para los que sufran de la herida de rechazo es porque constantemente se están rechazando o sintieron rechazo de alguno de sus padres, que es exactamente lo que hacen, ¿sí? Dice entonces, no has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Todo esto subráyalo. O sea, perder es no sé dónde encontrarlo, no sé dónde buscarlo. Incluso fíjate en estas cuestiones que sientes que te ha separado, ya sea salud, abundancia, fe, confianza, lo que
¿Dónde la has buscado o dónde lo buscas? Y te vas a dar cuenta que el ego siempre te dice, busca pero no encuentres. Por eso es importante aquí. Afortunadamente perder no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Empiezo a preguntarles, ¿dónde está la salud? ¿En mí mí. mismo? ¿Cómo? En mí misma. La salud está en Dios, por lo tanto, Está en mí. claramente, muy bien. ¿Dónde está la abundancia? En Dios. Por lo tanto, Está en mí. claramente. Ahora, lo importante de esto es que cuando lo estén reconociendo, observen si lo aceptan y lo sienten. Si no lo sienten, es que no lo creen. ¿Se está entendiendo? Sí, Se trata de que sientas, o sea, cuando tú ya estás recordando en tu mente y dices, claro, la confianza está en Dios, por lo tanto está en mí, ¿lo puedo sentir o no lo puedo sentir? Lo mismo es con todo lo demás, salud, abundancia, felicidad, fe, júbilo, mansedumbre, ¿sí? Sí. Y entonces dice el 10, la paz es el patrimonio natural del espíritu, subrayen. Quiere decir que si tú no estás en paz es porque no estás en tu espíritu, estás en tu cuerpo. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia. Cuando no estás en paz, estás rechazando tu herencia, pero no de establecer lo que esta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Ahí está la clave. ¿Quién es mi creador? ¿Cuáles son las características de mi creador? ¿Y cuáles estoy negando en mí? Esto es lo fundamental siempre. Porque si tú crees que eres un cuerpo, entonces Dios no te pudo haber creado. Porque Dios no crea cuerpos, Dios crea espíritu, a imagen y semejanza. Ya lo vimos anteriormente. Debe ser un pensamiento, ¿sí? Con el espíritu que es su misma esencia. Dice entonces, el problema, todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdad de autoría. Ahí está, el miedo procede de que no reconoces que Dios es tu Padre, ¿sí? La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo, la razón de tu paz. Cuando lo niegas a Él, niegas tu paz y te niegas a ti mismo, de modo que solo tú puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. O sea, me veo dividido. Vamos al 11, ¿no hay nadie? ¿Quién cierra el 11? No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que en su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, Ahorita que se conecte Alan, que lo vuelva a leer.
Pero por lo pronto es esta parte, ¿no? Vamos a subrayar. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Si habrías dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda claro? Sí. Perdón, ¿desde dónde Sí. tenemos que subrayar? Subrayamos desde el punto 8 y para reafirmarlo del punto 8, esta parte que dice, fíjense, dice, no hay nadie que de alguna manera u otra no se sienta aprisionado. Fíjense, esta palabra de aprisionado quiere decir que tú no estás ejerciendo tu libre albedrío. Y si no estás ejerciendo tu libre albedrío, entonces eso quiere decir que tu libre albedrío está condicionado por tu ego, porque no estás siendo libre. Es decir, estás siendo presa de las creencias o de las ideas de tu ego. Es decir, de los juicios. Por eso dice, y los juicios siempre aprisionan. Entonces, si tú subrayas el punto 8 y tú reconoces lo que eres, que dice, sé lo que soy y acepto mi herencia, en ese momento todo está resuelto. Pero tienes que recordarlo y sentirlo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Queda muy entendido? Mediante la oración se puede pedir se reconoce que Dios es mi Padre. Claro. Mediante sí, claro. la oración, porque luego se nos olvida, ¿no? Entonces, la oración es decir, ayúdame a reconocer que tú eres mi Padre y que en mí hay la abundancia, el amor, la paz. Claro, claro. Todo lo que yo he olvidado, claro. Ajá. Sí, o sea, la oración del perdón es quiero recordar. Perdonar es quiero recordar la verdad en mí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de esto? Alex, ¿sí quedó más claro esta parte? ¿O quedó alguna duda? Sí quedó más clara. ¿No hay ni una duda? Bueno, en la siguiente clase nos vamos a quedar aquí en la página 54, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Anótenlo, por favor. Y quiero complementar esta parte que hemos leído el día de hoy con el manual del maestro, por favor. Vámonos al manual del maestro. A la página que dice Percepción Verdadera y Conocimiento, página 92 en clarificación de términos. ¿Ya estamos ahí? Ya. Muy bien. Clarificación de términos, página 92. ¿Sí? Dice entonces, el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que vaya a perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras, pero llegará el momento en el que todo lo visible le llegará a su fin. Los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real. Fíjense lo que está diciendo aquí el libro. Pues las ilusiones que contemplan solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen. Pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar, sino que además se presta a que se tengan pensamientos de pecado y de culpabilidad.
Todo lo que Dios creó, por otra parte, está siempre libre de pecado y por ende siempre libre de culpabilidad. Observen estos dos aspectos, las características de lo que Dios creó. Por eso es importante, si Dios me creó a mí, yo estoy libre ¿de qué? De pecado y de culpabilidad. Exactamente, pero tengo que aceptarlo y tengo que sentirlo. Y para esto se está refiriendo a mi esencia. El conocimiento no es el remedio para la percepción falsa, puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Subrayenlo. O sea, ¿cómo corrijo mi percepción falsa? Con la percepción verdadera. Esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres. Aquí van los nombres sustitutos para la percepción verdadera. Anótenlos para que cuando yo les pregunte o cuando escuchemos estas palabras: perdón, salvación, expiación, ¿sí? Todo eso es lo mismo. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. La percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe. Esto es lo que percepción verdadera verá. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? ¿Nada de nada? No. Sí, adelante. Adelante. Nada, ninguna duda. Ok, de No, tarea. Gaby tiene duda, perdón. A ver, Sí. adelante con las dudas. Mira, yo nada más me quedé con la duda de cómo, bueno, supongo que nuestro termómetro para saber si tengo una percepción verdadera, o nuestro indicador, vaya, si tengo una percepción verdadera o una percepción falsa, tiene que ver con la paz, Sí. con la paz interna, ¿no? Sí. Es que mi duda es, por ejemplo, cómo puedo percibir o cacharme cuando estoy en una percepción falsa, ¿no? Por la emoción que te provoca. Ok. O sea, tú siempre te tienes que preguntar, ¿esto que estoy pensando me genera paz o me genera conflicto? ¿Qué me provoca este pensamiento? Cada quien agarra un pensamiento, el que quiere. El pensamiento que más han pensado el día de hoy. El que más les da vuelta en su cabeza. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Ese pensamiento les provoca paz o les provoca ansiedad, conflicto, preocupación, angustia? ¿Ya? Sí, ya. ¿Y si mis pensamientos constantemente me generan conflicto? O sea, perdónate, por favor, perdónate, porque te lo estás haciendo a ti mismo. Porque todo el tiempo te estás bombardeando de pensamientos falsos, del ego que obviamente quiere mantenerte en ese estado emocional. Perdónate. Reconoce que esto no tiene por qué ser así. Entrena tu mente. Pídele al Padre que le entregas tu mente para que no pienses pensamientos aparte de los de Él. Si ya te diste cuenta, si ya lo pudiste ver y acabas de hacer este reconocimiento, observa la necesidad que tienes de curación para no seguir escuchando esos pensamientos falsos que te atormentan. Porque todo te lo estás haciendo a ti mismo. ¿Sí se entiende? Sí, es muy buena idea. Bueno, eso de encomendar mi mente al Padre.
Claro, te entrego mi mente para que tú obres en mí. No permitas que ningún pensamiento ajeno a tu voluntad se exprese a través de mi mente porque el conflicto que me provoco. Ayúdame. O sea, si ya lo detectaron, por eso es importante, ahí es cuando se dan cuenta la curación que ustedes necesitan. ¿Hay alguna otra duda? Ok, de tarea terminan, por favor, esto que acabamos de leer, y si tienen dudas, los espero a la siguiente sesión para aclarar dudas. Por eso es muy importante que observen sus pensamientos. Acuérdense que ustedes están pensando de acuerdo a quien escuchen. En su mente, ustedes deciden a quién escuchar. Pueden escuchar al ego o al Espíritu Santo. Y si están sometidos por el ego, quítenle la autoridad. Acuérdense que tú le diste ese poder, tú se lo tienes que quitar. ¿Estamos? Sí. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Todo claro? Acuérdense que todo el tiempo están con sus pensamientos. Toda su preocupación, su angustia se debe a lo que están pensando, a las ideas que piensan. Yo no puedo pensar en escasez, en insuficiencia, en una ilusión y al mismo tiempo pretender estar en armonía. No se puede, tengo que elegir y elegir por mi bien. Por eso ahí quiero reconocerme, la oración que leímos al final es muy poderosa. Eso de busca el reino de los cielos, la verdadera interpretación, cómo lo explica Jesús. ¿Estamos? Ok. Les mando un fuerte abrazo y una bendición enorme. Espero verlos el jueves a la próxima hora en el mismo lugar. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, muy amable. Bye. Gracias.